He dicho que podía empezar diciendo cómo quieren, que acabe bien o que acabe mal. Voy a acabar bien. De esta vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero vamos a salir. Primero, por una razón muy sencilla. Miremos objetivamente lo que ocurre en la historia, ¿no? La historia de la humanidad es una historia de progreso. Vamos a seguir progresando. La historia de la humanidad es una historia de progreso. Por lo tanto, vamos a seguir. Nosotros esto, ¿cuándo recuperaremos el ritmo? Pues mire, ahora le voy a decir por qué soy optimista, porque esto depende mucho de nosotros mismos. Ya, hombre, esto es tan fácil que es cargar la culpa a los demás. Sí. Y alguna tienen algunos, esto es verdad, ¿eh? Pero dicho esto, aquí habrá que ponerle mucho coraje por parte de todos, porque las reacciones van a ser y se nos van a exigir muy individualmente, muy uno a uno, y luego colectivamente, por gobiernos de comunidades autónomas, por ayuntamientos, por cámaras de comercio, por todo el mundo debe ser consciente de que lo más importante en este momento es el cambio de actitud, el chip. Hay que cambiar la mentalidad. No todo es posible, ni todo es posible en un mismo momento. Es imposible. Es imposible. Empezaremos a ganar mucho, querido consejero, cuando frente a las peticiones de vez en cuando haya un puro y simple no, ahora no es posible. Ahora no es posible. Hombre, pues es que lo mío es muy importante, lo suyo es muy importante, pasa por delante aquello otro. Es el momento de priorizar. Y la crisis ayuda a priorizar. Tenemos una gran oportunidad, por eso soy optimista. Porque no puede ser que la insensatez dure tanto. No puede ser. Al final siempre hay un registro de la condición humana que aflora al final y hay un ejercicio de sensatez que sale y dice, pues mire usted, se ha ido estrechando tanto el margen de lo que se puede hacer que ya es fácil decidir. Pido simplemente lo siguiente, y con esto termino. Me gustaría para el futuro de España que las decisiones que nos afectan ya las tomemos nosotros porque estamos convencidos, que no nos las digan de fuera. Tienen que hacer esto, no nos queda más remedio que hacer esto. Hombre, no, es que es lo que teníamos que hacer. O sea, no porque nos lo digan de fuera, sino porque nos toca hacerlo a nosotros. Es la gran oportunidad de que nos sinceremos con nosotros mismos. Que nos sinceremos con nosotros mismos. Sé que esto puede sonar a un discurso, diríamos, casi de una homilía laica, ahora que está esto, diríamos, más o menos de moda. Pero me es igual. Hemos de convencernos nosotros mismos de que si no cambiamos la actitud y no consideramos que este futuro lo vamos a construir de una manera distinta de cómo lo hemos recibido, esto será muy complicado. Y como estoy convencido que tienen ganas de hacerlo, es por esto que soy optimista. De esto vamos a salir adelante, seguro. Terminarán este foro con unas pilas cargadas que, bueno, no hay quien se les resista. Lo deseo vivamente. Van a tener algún disgusto. Vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino. Pero tenazmente y globalmente el país puede seguir adelante si en ello